Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo soy Edna y vamos a reflexionar acerca de la importancia del pensamiento químico. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia la materia. Estudia la materia en sus cambios, en sus transformaciones, en su estructura, en la energía que gasta y que se necesita para esta transformación de la materia. ¿Pero qué es la materia? La materia es todo lo que nos rodea, simplemente estamos hechos de materia, todo lo que nos rodea está hecho de materia. El piso, nuestra ropa, nosotros mismos, los seres vivos, todos tenemos materia. El aire que estamos respirando incluso también tiene materia. Estamos hablando entonces de esta ciencia que estudia todo lo que nos está rodeando. En este campo del pensamiento químico necesitamos entender entonces la importancia de entender todo esto que nos está rodeando, que está formado por estas pequeñas partículas que desde los griegos nos están diciendo que se llaman átomos. Estos átomos son los que forman la materia. Antes nos decían que era la partícula más pequeña de todas. Ahora sabemos que no, que hay muchas partículas mucho más pequeñas que el átomo. Pero finalmente, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que toda la materia está formada por estas pequeñas partículas y estas partículas se organizan para formar moléculas y estas moléculas compuestos. Y finalmente lo que nosotros tenemos que entender en este sentido es que todo el universo completo está formado de átomos, de partículas, de materia. El 75% de todo el universo es hidrógeno y el 90% son compuestos que contienen hidrógeno. Entonces, nosotros podríamos estar hablando que el hidrógeno que está en estas estrellas gaseosas, en este universo, tiene materia. Y entonces nosotros también podemos concluir que somos polvo de estrellas. En este sentido, vamos a ver lo siguiente. Nos vamos a trazar un poquito en la historia y vamos a ver desde dónde empezamos a entender a estos ladrillos que empiezan a acomodarse para formar esta materia. Estos ladrillos en un principio no eran tan conocidos. Los griegos empezaron a conocer algunos de los elementos, empezaron a través de la historia a conocer más elementos, hasta llegar a esta parte de la historia en la que Mendeleev finalmente inventa, trata, estructura en uno de sus sueños, en cuando él recarga su peluda cabeza en una mesa y sueña que finalmente 66 tarjetas que tenía, 63 tarjetas que tenía encima de la mesa, tenían que ser acomodadas de alguna manera, porque todas se comportaban de una u otra forma y estas eran propiedades periódicas. Y en estas propiedades que se repetían, que había elementos que se transformaban igual, que se comportaban igual, que tenían las mismas propiedades físicas y químicas, tenían que tener alguna relación. En ese sentido, Mendeleev se quedó pensando cómo es posible que pudiéramos nosotros acomodar todos estos elementos, estos ladrillos de una manera ordenada en la que nosotros pudiéramos entenderlo. Y de aquí entonces tuvimos que hacer uso, obviamente, del método científico que se había estado utilizando desde el flogisto con Robert Boyle, en el que él nos propone finalmente que tenemos que seguir todos los científicos un método y este método tiene que salir a partir de la observación. Nosotros vamos a ir siguiendo un método científico a partir de la observación, de una hipótesis, de una experimentación, de una conclusión y finalmente esta conclusión nos puede llevar a una nueva hipótesis y a más investigación. Entonces, el método científico finalmente va a ser una de las principales herramientas para todas las ciencias para poder comprobar lo que nosotros queremos demostrar, para poder entender todo esto que nos está sucediendo. En este sentido, fíjense bien, la química es pasional, está envuelta de sentimientos, de envidias, de ganas de ganar, de ganas de construir, pero también de destruir. Y en toda esta historia tan dramática que se viene dando a través del desarrollo de la química, lo que vamos a llegar finalmente a concluir es que necesitamos entender. Y este entendimiento va a hacer que finalmente todo lo que nos rodea, todo está compuesto de materia y que esta materia nosotros también la podemos transformar. ¿Qué es lo que estamos haciendo por medio de todos estos avances tecnológicos, científicos, que la podemos utilizar para nosotros, para darnos una mejor vida, una vida más amable, más confortable, más sana,
pero también sin dejar de observar que necesitamos también respetar nuestro planeta. En este caso, fíjense bien, ¿de dónde viene todo esto? Dmitri Mendeleev, en estos 63, eran 63 tarjetas las que tenía que ordenar en 1869, se da cuenta finalmente después de un sueño que estas tarjetas tenían que ser acomodadas en una tabla que él dijo que tenían las mismas propiedades periódicas. Y entonces Dmitri Mendeleev, que es reconocido como el padre, el que creó la tabla periódica, porque finalmente acomodó estos elementos en orden de sus pesos, de sus masas atómicas. Y esto empezaba entonces a tener un orden. Y la primera tabla periódica que hizo Dmitri Mendeleev, con 63 elementos, tenía huecos. Y lo hizo tan bien, tan bien. Obviamente también había más científicos atrás de él. Estaba Meyer, por ejemplo, que él no pudo publicar la tabla periódica que había encontrado y que había descubierto, que era muy parecida a la de Mendeleev. Aunque la haya encontrado 3 meses antes, la tuvo que publicar después de Mendeleev, y entonces ya él ya no fue el padre de la tabla periódica. El que se quedó con el crédito fue Dmitri Mendeleev. Pero de todas maneras es algo que nos sirve a todos. Y fíjense bien, ¿qué fue lo que nos deja? Nos deja el orden de los elementos. Y este orden de los elementos nos deja huecos, y en esos huecos, conforme se van descubriendo nuevos elementos, caen perfectamente y encajan perfectamente en esos huecos en los que estaba concebido que existía algo. Ese algo se descubrió obviamente meses, años después, se acomodó de tal manera, en tal forma, con tal perfección, que entonces se le da el crédito a Dmitri Mendeleev como el que finalmente ordenó los ladrillos que conforman toda la materia que nos rodea. ¿Qué más podemos ver acerca de esto que nos rodea? ¿Qué tanto nos afecta? ¿Qué tanto podemos ver nosotros cómo estamos afectados por esta química? Fíjense bien, el telurio es un metal muy raro de encontrar. Además, afecta al sistema nervioso y lo afecta de tal manera que es demasiado tóxico. El americio también es muy difícil de encontrar. Este es el más difícil de encontrar de todos. Y el oxígeno es vital para la vida. Quiere decir que finalmente nosotros estamos influenciados por todos estos elementos y por toda la química de nuestra vida. Te amo es una manera de interpretar con el telurio, el americio y el oxígeno lo que significa este sentimiento, pero con los elementos. Si nos remontamos un poquito antes, vamos a empezar a ver que desde los griegos, Empédocles, que fue el primer filósofo que hubo en la historia, empezó a observar que tenía que haber alguna relación entre estos 4 elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire, y que estos se podían transformar. Si uno era húmedo, podía ser seco; si uno era sólido, podía ser líquido. Entonces, dentro de estas propiedades en las que podían ser transformados, la tierra podía ser transformada en agua y el aire en fuego. Finalmente nosotros lo que estábamos viendo es una estructura en la que había una relación entre la materia y tenían que darle forma. Obviamente Leucipo y Demócrito vinieron después a demostrar o a reflexionar en esa filosofía que tenían, que toda la materia estaba compuesta por partículas que ya eran indivisibles, infinitas e indestructibles, y a estas pequeñas partículas les llamaron átomo. Llegamos a un punto en el que a través de la historia vamos a empezar a desarrollar este pensamiento químico, este pensamiento científico, hasta llegar a Lavoisier. Lavoisier fue un científico que vivió en Francia en 1700. No ha habido hasta ahora un genio como Lavoisier en siglos que se pudiera repetir. ¿Qué fue lo que hizo Lavoisier? Primero, descartó todo lo que fue la teoría del flogisto, que el flogisto era algo con lo que interpretaban la inflamabilidad, por ejemplo. Él descarta totalmente todas estas teorías de los alquimistas en los que tenían recetas para transformar por medio de la piedra filosofal, que nunca encontraron, lo que era el plomo en oro, o este elixir de la vida que entonces daba vida y salud eterna, y que finalmente vio que no era cosa de filosofía. La vida puede vivir
o sea, nosotros podríamos vivir sin filósofos, pero no podríamos vivir sin la química. En este caso, fíjense bien lo que pasó con Lavoisier, y sí me gustaría detenerme. Este genio francés nos propuso el primer tratado de la química. Él fue el que nos dio el primer libro que trata acerca de la química y de la nomenclatura de la química. Esto lo hizo en 1789. 5 años después, el que trabajaba como recaudador de impuestos, empezó la revolución en Francia, lo arrestan y no hubo un solo científico que no interviniera, que no intercediera para que no lo encarcelaran y no lo castigaran. Finalmente, 5 años después le cortan la cabeza. Y Lestrange, por ejemplo, dijo, es que bastó un instante para que acabaran con la vida de este gran genio y probablemente en siglos no lo volvamos a ver otra vez. Esta es la importancia también de este pensamiento científico. Necesitamos hacer conciencia, necesitamos ver que a través de la historia se van dando muchas situaciones en las que sí es necesario tener otro tipo de criterio, en el que nosotros podamos ver las cosas, la materia, el universo desde otro punto de vista diferente, para que no podamos después, un año después, arrepentirnos y mandarle a la viuda de Lavoisier, lo siento, él era inocente. Bueno, pues finalmente, después de que perdemos a Lavoisier, esta historia finaliza con que en 1955 se descubre el elemento 101 y a este elemento se le pone como nombre Mendelevio para honrar la memoria de este gran científico que nos acomoda los ladrillos de la materia y de todo lo que estamos rodeados. Obviamente es un elemento inestable, igual que su autor, pero esta es una manera de honrar a estas grandes personas que tienen este pensamiento químico, que nos lo dan y que nos aportan grandes, enormes avances en nuestra vida. Y esto lo hace mucho más cómoda. Por este video es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.